¿Cómo estás, Ulises? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por tu tiempo. Bien, ¿y No, tú? gracias a vos, gracias a vos. Estamos justo en una época de transición con la escuela, entonces estuvimos muy a pleno, no pudimos, me hubiera gustado avisar más, pero bueno, ahora ya se va a empezar a Me conectar mi comunidad. encanta. Me gusta esto de la escuela que creaste. Me gusta Ujú. mucho la integración que propones, no solo de la creación de tu método como humano medicina, sino poder incorporar también esta sabiduría que está en nosotros, que simplemente no la accionamos. Y que parece que podemos pasar por este plano ni siquiera utilizando un porcentaje mínimo de todo el caudal que tenemos en todas las versiones, ¿no? Lo digo y es para todos. Ujú. Y eso me gusta, y que poder entender la simbología con la ciencia, con lo que el alma también quiere decirnos, y Ujú. eso no siempre sucede. No. Es más, la definición de amor es justamente eso, ¿no? La integración de dos polos. Así que hasta que no integremos esos dos polos, la ciencia y la espiritualidad, cada uno con cada uno tiene su luz y su sombra, ¿no? Sí, Cada sí, uno tiene su luz y su sombra. Es increíble eso. Como, es que decir al enemigo hay que integrarlo. sí, ¿Cómo vas a pero no sanar? estamos educados No, para eso. Yo creo que no. ahí radica. No es De que hecho, nunca nos ha realmente no pasado, estamos educados, no tenemos el mito. exacto, Como no exacto, existe el mito, no, si vos no tenés el mito en tu inconsciente, no tenés cómo resolverlo. O sea, nuestro inconsciente, si yo abro el inconsciente, abro la cajita del inconsciente, ¿qué me voy a encontrar? Con mitos y símbolos. Y nosotros claro, tenemos ciertos mitos como humanidad. Y ya los mitos sí, que integraban eso, pero había una parte que negaban, que estaban acá, ¿no? Más en América, ¿no? Todos los pueblos iniciáticos de acá, ¿no? Que sí, integraban. Pero había una parte que no integraron porque vino el otro polo, del otro lado, nos conquistó y ahora estamos intentando, hay un intento de integración. Yo creo que la gente se está queriendo buscar las cosas en el pasado sin ver que en el pasado hubo fallas. Si hubiera sido lo del pasado, no, tomando en cuenta que somos los creadores, si los incas, los mayas y todo esto que tenían toda una integración ya de una parte, no hubiera habido falla, no hubieran entramado la conquista. mm, Hubo algo que no, hubo algo que no pudieron ver ahí, igual que del otro lado. Entonces yo creo que exacto, ahora, con toda yo hace muchos años, 27 años que estoy en este camino, y tengo 47 años. Entonces yo he visto cómo ha sido la evolución, ¿no? Antes hablar de esta cosa era, wow, ¿no? Como, estás loco. Eh, todo lo que te decían, ¿no? Más siendo hombre. Más siendo hombre, como que estar en sí, este ambiente siendo hombre, se recibe bastante rechazo, ¿no? rechazado, Y sí, bastante. Es más sí, aceptado si hay una mujer hablando de estas cosas, ¿no? Cuando hay un hombre es como que los otros hombres se sienten como más intimidados, más porque hay una idea imaginaria de que para ser espiritual hay que tener cierta energía o ciertas cuestiones que son más del atributo femenino y los grandes maestros que eran masculinos, los grandes maestros que se conocen, ¿no? Hay iniciadas mujeres un montón, pero los que fueron más conocidos, ¿no? El Cristo, el Buda, Mahoma, eh, no tenían esa energía que nos vende la religión, ¿no? Esa energía de, todo suavecito, todo, no eran así, es porque nos vendieron ese mito. Es un mito. tal cual, Y sin cuando duda. vas a buscarlos, te enterás que eran personas con un gran carácter, que ponían el límite cuando había que poner el límite, y muchos eran muy fuertes para poner el límite. Entonces, ¿qué pasa ahora? Yo veo que ahora es más fácil hablar de eso. Ahora todo el mundo hace temas acá, todo el mundo, ¿sí? Pero no están integrando lo nuevo, ¿sí? Ahora ¿Qué hay sería lo rechazo. nuevo? Qué Y bueno lo que sería, mencionás. ¿Qué sería sí, lo nuevo? A mi criterio, a mí me sucede que en realidad no hay nada nuevo, salvo una apertura de conciencia que nos permite ver determinadas cuestiones que nos hace parecer que sea nuevo, ¿no? claro, porque yo lo que te diría lo nuevo sería lo que integraron, lo que sería antiguo también, pero que no está visto, que es integrar los polos. ¿Por qué? Porque el humano tiene mitos, y el Sí, humano, los mitos que nosotros tenemos son los mitos griegos y romanos.
nada más. ¿Se entiende por qué? Porque vos Sí, porque nosotros vivimos bajo una sociedad, que es nuestro inconsciente colectivo, en la que existe la política, la economía, la religión y la ciencia. Y eso lo inventaron ellos. Entonces nuestro psiquismo toma esos mitos. ¿Se entiende? Y esos sí, mitos son todos fallidos. Vos lees la mitología, por eso yo dejé de hacer roles genealógico, porque después de 20.000 consultas que yo las voy registrando, dije, siempre me encuentro con las mismas historias. Siempre me encuentro. Entonces ya parecía mago, ¿viste? Venía y dice, no, porque me pasa tal cosa. Bueno, entonces a tu abuelo le pasó esto, a tu abuela le pasó esto. Y, ay, ¿cómo sabes? Porque son mitos y que son las únicas historias que conocen. En donde los mitos siempre hay tres personajes, víctima, victimario y salvador, nada más. Y está el sí, mito del héroe, que está oculto, ¿se entiende? Pero ni la sí, total. política, ni la economía, ni la religión, ni la ciencia los tienen. Ellos polarizan, justamente ponen dos polos, ellos justamente hacen dos polos. Entonces, por ejemplo, lo viejo es que, por ejemplo, para nosotros la medicina desde la ciencia es algo que cuando yo lo tomo eso me cura. Y no es así. O sea, cuando yo voy y tomas, cuando vos vas y te conectás con una planta, que puede ser una planta de poder, la planta de poder te va a mostrar, pero vos tenés que atravesar, vos tenés que hacer algo después de eso. ¿Se entiende? Entonces se Mm. toma la medicina como, ay, voy a ir, y después, eso es imaginario, es un imaginario. Y después lo real, ¿qué pasó? ¿Cambió tu economía? ¿Se fue tu cáncer? ¿Pasó esto? No, pero ya estoy sano, pero estás sano en lo imaginario, no en lo real. Eso es en lo que yo siempre puse hincapié. Yo no paro hasta que no esté el resultado en lo real. ¿Dónde voy a medir que puedo mejorar? Si yo lo puedo medir, yo lo puedo mejorar. En cambio, las religiones tienen una estructura, y por eso yo creo que hay una religión nueva, por ahí se enojan, ¿viste? Bueno, ¿me entendés? O sea, Lo si no mismo se enojan con da. vos, sí, o sea, está todo bien, o sea, todo bien, te podés enojar con lo que digo. Hay una estructura de que lo que me conecta es la práctica, que es la práctica la que me lleva a la espiritualidad. Y vos vas a leer, ¿no? Y bueno, París es uno de los grandes investigadores de esto, Me un gran sacaste maestro mío la también. palabra de la boca. Bueno, París Cuando fue un gran mencionaste, maestro para mí, sí, fue un gran maestro para mí, estuve muchos años en su escuela, yo integré otras cosas, me ayudó para una parte, ¿no? Y justamente, ¿no? Él en su investigación y después vos vas y corroborás, ¿no? O sea, a ver, vamos a leer para ver si es cierto esto, que los grandes maestros iluminados nunca dijeron que lo que había que hacer era una práctica, ni ninguna respiración, no, ni ninguna oración, ¿no? El mismo Buda comía cerdo y los budistas son vegetarianos, entonces como que es toda una regla que hay que seguir y que si yo sigo esa regla, y nosotros podemos ver que la religión no le hizo bien al humano, lo dividió, lo dividió. y sí. Entonces yo creo que lo nuevo es integrar, ¿no? Esto que es una cuestión en la práctica, pero otra cosa, integrar lo imaginario con lo real, eso sería lo nuevo, ¿me Sí, y entendés? lo simbólico, qué poder que tiene. Mientras mencionabas estos cuatro pilares que se fueron como manifestando en todas las épocas de la humanidad, en toda la historia de la humanidad, que se lo puede englobar como si se quiere tener una mirada por ahí desde el catolicismo, estos cuatro jinetes del apocalipsis, Claro. dice don querido Parise. Es impresionante cómo lo que estamos viviendo hoy ya estaba en Ujú, algún punto desarrollado para esta ujú, época, tal ¿no? cual. O sea, ya estaba, no sé, no debe decir escrito, pero ya se sobrevolaba la información de lo que estaba preparado para que ocurra en este Está escrito momento. en los mitos. Si vos te pones a leer los mitos, en los mitos está como ¿viste cuando vos ves una serie que está la temporada uno, la temporada 2, la temporada Sí, 3? Estamos en la temporada de los hijos. ¿Me entendés? Entonces ahora vos ves personas interpretando, primero estamos en un gran imaginario, porque tenemos las redes y la gente cree que esto es lo real, cuando no es lo real es que nos abracemos, lo real es que nos miremos los ojos, lo real es que me sientas la energía en lo real. ¿No? Entonces estamos en una época del imaginario y estamos volviendo, es como si volviéramos atrás, ahora todo es histeria, ¿me entendés? Como era sí, antes, ahora el poder lo tiene el amuleto, ahora no lo tenés vos que vos le da el poder al amuleto, o sea, es un volver atrás. Y en la temporada que estamos son los dioses hijos, ¿sí? Tenés a Perséfones, ¿no? Que están mostrándose en las redes para decir, miren, soy un gran objeto para que tú sientas
coso, ¿me entendés? Después tenés las Ateneas, ¿sí? Las mujeres empresarias ahí, pero solas. Después tenés las Artemisas, hagamos la lucha contra el hombre. Y se va repitiendo el mito. Cuando salió toda la onda de vamos contra el hombre, y yo justo estaba con mi investigación de los mitos y empezar a usar algo que nosotros usamos, que es la mitogenealogía, eh, mi socia me dice, ¿viste esto que está pasando? Sí, le digo, vos sabés qué va a pasar, va a empezar a subir el número de muertes porque el mito dice que cuando Artemisa hizo esto, empezaron a morir sus compañeras. Y es increíble ver y saber cómo va a terminar la peli, ¿no? Porque es como la última temporada. O Exacto. cambiamos los mitos o empezamos de vuelta desde cero, desde Zeus, ¿no? Desde Mm, esos mitos mm. mucho más primales, ¿no? Porque también hay una parte de la humanidad que está siendo como más primal, ¿no? Más como, más desde lo primal, ¿no? La música está muy primal, ¿no? Como vamos todos a mover esto, es todo muy sexual, es todo como desde ahí, ¿no? Entonces estamos como en una época justa. Igual con el Oíme, presidente nuestro. y ya que vas al hueso y que percibo que también interactuaste con contenido interesante que has investigado, ¿te ha pasado circunstancias que te han marcado un antes y un después? Que seguramente ese sacudón que te pasó en la vida hace un par de años, hace 2 décadas, es probable que te haya dejado en una situación donde la que yo, a esto quiero llegar. Yo veo mucha cuestión edulcorada Ujú. en este camino de la conciencia, de la Vale. apertura. Mm. Ya ni siquiera, celebro, pero de pie, muchos avances, ya ni siquiera hablamos de terapias holísticas, no hablamos de alternativo, hablamos de complementar, hablamos de recordar y ya no de despertar, Ujú. porque en algunos puntos y en algunos discursos hasta se percibía, ah, vos estás dormido y yo soy el despierto, fíjate vos que, Ujú. ¿no? Qué tontería también. Entonces, digo, no me da la sensación que esto se haga, bueno, yo me quiero despertar despacito, un poquito, ¿entendés? Claro, como jugar no, o sea, es o no es. Yo percibo que hay muchas cuestiones que son edulcoradas, Ujú. y en esas propuestas edulcoradas se puede pasar la vida uno así, y Claro. pululeando de un lado al otro, y me armo mi kiosco holístico, me Y pongo es mi supermercado masivo, eso es lo holístico. masivo, porque dentro de lo que es el ego y digamos como empezaron a fallar las religiones, perdón, ¿no? Como empezaron a fallar las religiones, el humano, el ego del humano empezó a buscar lo mismo, Mm, ¿no? Decime qué tengo que hacer, cuántas sí, veces tengo que hacer, dame la sí, saname el alma. Yo tengo amigas que sanan el alma, digo, el alma no le pasa nada, el alma no tiene una herida, es el ego el que tiene la herida. Y yo te lo puedo decir porque yo estuve muerto, yo me fui de mi cuerpo, ¿me entendés? Entonces yo te lo puedo decir porque estuve ahí, yo sé que el alma no tiene herida, es un juego esto, es un juego que hay que despertar y vos vas a despertar con el dolor es algo que hay que, es decir, hay que atravesar el infierno para llegar a ese cielo, si no estás viviendo un infierno sin darte cuenta, lo peor, sí. ¿no? En esa Pero cosa ¿cuánto de podemos estar? Entiendo que podemos supurar la herida todo el tiempo igual, y vamos poniendo parches y parches, seguimos limpiando la herida y supuramos todo el tiempo. somos, Y así nos podemos pasar. sí, tenemos libre albedrío de no despertar en toda nuestra puta insistencia y está todo bien. ¿Por qué? Porque el libre albedrío es tal que si querés, podés ser un hijo de remil toda tu encarnación y a Dios no le molesta. Al universo no le molesta. Vos estarás en esa, después volverá a repetir la historia. ¿Viste? Es como hay tanto libre albedrío, es tan grande el libre albedrío que si querés, no despertas. Pero Ay, ¿qué? me desmitificás eso también, Ulises. Porque Esto de creer que porque yo soy tan buena, me tienen que pasar cosas buenas y que todavía estamos sumergidos. Y claro, yo que hago todo bien sí, y sin sí. embargo no lo logro eso que tanto anhelo, todavía estamos sumergidos pensando que por lo bueno que soy o lo buena que soy, mis buenas acciones. Y, Eso también es un mito. y eso es un mito, ¿y sabés de dónde viene ese mito? Del Decilo. mito del cielo. A ver, Es el mito del cielo, ¿me entendés? ¿Por qué vos querés ser bueno? Porque tenés un mito de que si sos bueno va a entrar a un lugar mitológico también llamado cielo. Entonces el ego tiene esa ética, es una ética. Todo vos al que le preguntás, y yo he tenido mucho,
muchas consultas y todos son los buenos, ¿me entiendes? Todos los que vienen a la consulta son los buenos y el otro es el malo, ¿se entiende? Sí. Y por ahí, ah, bueno, sí, porque, y ven algo en la consulta, ya te lo voy a mandar al hijo de su madre ese, y vuelve y este viene y dice, no, porque yo le quiero salvar, ¿entendés? O sea, el ego tiene una ética y es, o soy salvador o soy víctima. Es más, la ética suele ser la de la víctima. ¿Entendés? Una ética porque está escrito en el mito de las religiones que nosotros tenemos y la que ha ido y ha conquistado mucho, ¿no es cierto?, Latinoamérica, que es la religión católica, con toda su cuestión de que si no entras, no vas al cielo. Entonces, seguís un mito y no te das cuenta, ese es el problema. Cuando vos pescas el mito, decís, ah, listo. Pero el mito, ¿qué te dice? Lo que tenés que dejar de hacer. ¿Me entendés? Porque cuando quieren cambiar el ser, cambian desde el imaginario, cambian la imagen, me pongo un poncho, fumo un... ¿Me entendés? Hago algo ritual y hago como si. ¿Me entendés? Pero en realidad lo que hay que dejar de hacer cuando uno descubre el mito que está atravesando es el hacer. Por eso yo no creo, o sea, yo confío más en el mito que en el arquetipo. Porque el arquetipo es una energía, medio que está ahí como flotando en el... Está bonito, pero el mito me dice, si sigo haciendo esto, esto es lo que va a pasar. Por ejemplo, tenemos el mito de Perséfone, que muchas mujeres lo están viviendo. Están muy El pegadas a la mito madre. de... Perséfone. Entonces están pegados a la madre. De repente viene un hombre malo, un poquito más grande que ella, se enamora a ella y se lo lleva a este hombre malo. Se la lleva lejos de su madre. Y la madre empieza a sufrir porque no está con la hija. Y la hija se siente dividida entre su esposo y su madre. Tiene que ir y volver, entra y sale. Eso lo vivió Perséfone. Perséfone estaba muy unida a Deméter, es una hija. Deméter es madre porque existe Perséfone. Entonces Perséfone no puede salir de ese lugar de hija porque si no la madre deja de ser. Por eso cuando se va la madre, ella lo que entra es su identidad en juego. Ya que soy, ahora ya no tengo el objeto que me daba identidad. Sí. Y se pone en el lugar de objeto con el hombre. Entonces sufre el mismo infierno que sufrió Perséfone. Entonces, ¿qué te dice el mito? Si estoy repitiendo el mito, porque tengo de esas consultas un montón, todas las consultas son un mito de un dios griego. Es loco porque yo tengo ascendencia griega, ¿no? Y descubro todas estas cuestiones. Por eso me llamo Ulises. Y yo me di cuenta en mi mito. En un momento digo, che, yo estoy repitiendo el mito de Ulises. ¿Entiendes? Sí. Y ahí fue que, entonces, ¿qué haces? No lo había pensado, claro, porque esto es un descubrimiento nuestro. Entonces, cuando vos dejas de hacer lo que la diosa hacía, porque somos dioses, sí, sos una diosa, sos Perséfone, sos Atenea, ¿sí? No más que los dioses fallan. Hay una idea de que Dios no falla y hay que ser perfecto. Pará, lee algo y te vas a dar cuenta de que a Dios no le salen bien las cosas. Entonces, yo quiero que me salgan bien las cosas, sí, ni a Dios le salen bien las cosas. Dijo, no coman de ahí, fueron y comieron. Tuvo 9 plagas que mandarle al faraón, para que cambiarle el corazón al faraón. Es decir, que las otras 8 fallaron. ¿Se entiende? Entonces, está eso de no fallar, ¿no? De ser un objeto perfecto, esa exigencia, ¿no? Y son todos mitos con eso. Oíme, otra de las cosas que me seduce es a consultarte, ya que hablaste de la religión. Hay una frase interesante bueno, que también, viste que todos estamos cargados de etiquetas y de fidelidades invisibles, todos tenemos nuestros hilos invisibles, que creemos que si dudamos de algo nos van a desterrar, todo de manera inconsciente, nos van a echar, no vamos a tener más pertenencia, nos van a echar de la tribu, ¿no? Y demás. Cuando decía, eh, tu fe te salvará, tu fe te salvará. En realidad no era tu fe. Lo que dijeron era tu pistis te salvará. Y pistis traducido no es fe, es tu crédito, el crédito, tu valía, el crédito que vos Ah, te das, te va a salvar. yo soy griego porque soy griego, por decirlo así. Pisti Bueno, significa no solamente crédito, sino también que significa certeza. mira. Ah, y eso qué bueno que a ver, contámelo cómo es, Bueno, explícame. pistis en griego significa certeza. Sí, Y después, después soterías, es decir, que vas a ser liberado, tampoco es sanado, es liberado. Sotería es liberación. O sea, por tu certeza serás liberado. Pero después, en Pistis Sofía, en el sí, texto de Pistis Sofía,
ahí explica bien qué es la pistis, ¿no? Y que está muy relacionado con el tema de por qué las cosas cuándo me van a salir las cosas y cuándo no me van a salir las cosas, de qué dependen de mi pistis. ¿Y qué significa de tu pistis? Que tu pistis sea un lugar firme. Pistis significa lugar firme también de donde estoy pensando, es una Sí, firmeza desde donde sí, pienso, hablo, interpreto, ¿sí? sí. Siento y actúo. Eso es Piscis. ¿Desde dónde estás pensando, hablando, sintiendo, interpretando y actuando? Y estoy pensando, actuando de un lugar llamado religión, de un lugar, ¿no? De estos lugares que bien París se nos trae, pero ese es el lugar. Yo empecé esa Piscis desde una frase de Matus que dice, la magia es real, lo único que tienes que hacer es borrar toda duda. Ahí empezó como mucho el generar mi Piscis. Después cuando lo conozco a José, hace como 8 años, pero yo ya venía transitando, digo, mira lo que yo hago es lo mismo, nomás que lo transité solo. Entonces me sumó Claro. partes de su mapa, lo sumé yo a mi camino, pero mi camino es más va más hacia la práctica, ¿no? Él mismo lo dijo, ¿no? Como que cada iniciado trae algo a las iniciaciones, suma algo, él trajo sus mapas y yo tengo mis propios mapas también que tienen que ver con este camino guerrero que es más, yo nací en el infierno, yo vengo del infierno, yo atravesé el infierno, yo me enfrenté a la muerte, entonces yo vengo de ese lugar, no vengo de un lugar cuidadito, Mm. estoy más cercano a Mahoma que a Cristo y Buda, que nacieron en lugares muy cuidados, ¿no? Yo vengo de ese lugar, entonces yo creo que vengo a aportar eso, ¿no? Como esto en lo real, hay que hacer esto en lo real, ¿viste? Esto te tiene que traer dinero en lo real, esto te tiene que traer amor en lo real. Sí. Ujú. Leí ahí un comentario, Ulises. ¿Podemos vivir Podemos, sin mitos en libertad, digamos? O sí debemos encarnar un mito, inventar un mito nuevo para la pistis es. Sí, tenemos que tener una creencia o un mito, lo único que, como dice Buda, te conviene elegir un mito que sea no dependiente y no condicionado. Que los caminos iniciáticos reales, como el de París y el nuestro, el camino humano medicina, se basan en que la verdad de donde pensamos, hablamos, interpretamos y actuamos es una verdad no dependiente y no condicionada. Entonces estás viviendo un mito de libertad total, así se llama nuestro camino. El camino de la libertad total. ¿Se entiende? Porque lo que va descubriendo es que tu verdad, como dice Cristo, como dice Buda, todo es verdad. Porque si vos crees que es verdad, es perfecto, no hay problema, ahí vas a vivir, tenés libre albedrío. Son verdades condicionadas y dependientes. ¿Sí? Ahí podemos decir la política, la economía, la religión, la ciencia son verdades que son dependientes. Es más, se sostienen si vos pensás desde la dependencia y sos un necesitado. O sea, toda la Matrix está pensada para que vos seas un necesitado. Todo está pensado para un necesitado. Por eso todo mm, discurso que hable porque lo necesitado, listo, ese discurso está del lado de la sombra. ¿Me entendés? Porque está del lado de la Matrix. Pero justamente lo que nos traen los iniciados son verdades y formas de pensar, actuar, hablar. Sí son mitos que son no dependientes y no condicionados, como lo es Dios, el universo, el todo. No y estos, depende ni está condicionado. estos iniciados que siguieron determinados pasos, que justamente se descubre, que siguieron los mismos, eh, vos también tenés como 12 puertas Ujú. a la iniciación, Sí, ¿no? sí. Dentro de tu propuesta Ujú. para interactuar con este método humano-medicina también sos metódico Ujú. para guiar, porque entiendo que la mente necesita también eso, ¿no? Como una guía. Claro, una estructura desde donde pensar. Bueno, mi camino empieza desde mi muerte, cuando yo pierdo la vida porque cometo suicidio, me corto las venas. Yo veo eso, veo que había algo en mí que no era yo, que lo que estaba causando el sufrimiento. Y ahí realmente a mí me costó mucho hablar de eso porque como yo tengo una formación muy de ingeniero, ¿sí? Muy de ingeniero, o sea, yo soy programador de robótica, como yo tengo esa formación, me costaba mucho hablar de eso, más que acá en Córdoba hasta el día de hoy, no es tampoco que podés hablar con tus amigos de eso, ¿no? Yo ahí tengo una propuesta, ¿sí? Hay como una
conversación ahí que dice, ¿y por qué no probás esto, no? Que yo ya venía leyendo cosas, ¿no? Venía ya coqueteando un poco, mi madre, digamos, es tarotista, por decirlo así, o sea, y tuvo mucho con la metafísica, así que meditaba de chico, y, y ahí yo decido quedarme con una sola decisión, ¿no? Ahí fue una decisión de que yo iba a usar mi vida para sanarme y descubrir por qué sufrimos, porque era siempre lo que yo decía, ¿qué le pasa al mundo? ¿Me entendés? Claro. ¿Por qué se pelean? ¿Por qué se traicionan? ¿Por qué papá golpea a mamá? ¿Por qué pasa esto? ¿Me entendés? O sea, ¿qué le está pasando? Y entender eso, y desde ese día, hace 27 años, yo dedico cada segundo de mi vida y minuto y toda mi vida le he dedicado a eso. Entonces ahí que te das cuenta que ahí está el ego, ¿sí? Que es como una entidad que está en nosotros, pero que no Sí. somos nosotros, parte del miedo, ¿no? Y ese es como el primer enemigo que tiene como una sola función, desviarte de tu luz, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá venimos a aprender a dirigirnos y no desviarnos de la luz, para que cuando nosotros salgamos de esto, salgamos de este cuerpo, aprendamos a dirigirnos a la luz, ¿sí? Entonces, acá es como una práctica de ser luz. ¿Mm? Ujú. Entonces, ese ego yo me dediqué a ver cómo funcionaba, ¿mm? De distintas corrientes. Resulta que encuentro, que eso es lo que agradezco de la programación, porque sé ver las estructuras, tiene dos lugares de donde se alimenta, ¿sí? Se alimenta de la historia personal, que es el pasado, que en realidad está en tiempo presente y que está guardado en tres espacios, ¿no? O sea, en lo que vos viviste cronológicamente, en lo que vive mamá, es muy importante, y por qué vengo al mundo es importante, y las experiencias de los ancestros que están en nuestro ADN. Por eso a veces se enoja y dice, ¿por qué yo no hablo mal de la constelación? Y hice constelaciones un montón, simplemente digo que la constelación sirve para sacar el secreto. Pero después hay que afectar al cerebro reptil, que es el que controla el ADN, para liberarnos realmente del plan. ¿Entiendes? Si no queda en el imaginario esa sanación. Sí, lo no Después, resuelto se hereda exactamente. como Lo memoria. que pasa es que eso primero está en bardo todo cuando Buda dijo, el karma de una existencia está conformado por el atavismo de nuestro antepasado, y también está en la biología. Yo cuando tuve que sanar, lo primero que tuve que sacar en mi yaciente, y yo hacía constelaciones, hacía la cartita, hacía todo lo que esté dando vuelta lo hacía, y yo como soy muy ingeniero decía, tengo que ver que en lo real yo ya no sienta esto. Y duraba un tiempito y después volvía, hasta Ah, que me encuentro con el universo, entramos a un científico, un biólogo, trabajando en Estados Unidos, que había trabajado muchos años en Estados Unidos, con la epigenética. Y sí. hablando con él me dice, no, es que vos estás tratando de cambiar algo que en realidad se encuentra en el ADN, en el 90% de nuestro código genético está todo eso que vos ves en tu árbol, que cuando dibujas el árbol genético, eso no está en el aire, eso está en un lugar muy físico, muy medible, que es el ADN, y que es controlado por nuestro cerebro reptil. El cerebro reptil maneja el 85% de nuestras emociones y pensamientos. Entonces yo me dediqué a vaciarme de eso, a quitarle la energía. Y la importancia personal. La importancia personal es lo que al ego le importa sobre la posición que tiene ante el otro. Que hay tres Mm. posiciones: hijo, madre, hijo o hija, madre o padre, esposo o esposa. Entonces, como no conoce otro lugar, tiene miedo de atravesar porque el otro se va a enojar, porque voy a quedar solo, porque todas estas cuestiones que tienen que ver con una identidad que depende y está condicionada por el otro. ¿Sí? O sea, yo Claro. para ser madre tengo que tener un hijo, un objeto llamado hijo. Entonces el hijo está condicionado a mí y yo estoy condicionado al hijo, para yo identificarme como. Entonces, ir borrando esas identificaciones, ¿no es cierto? Ir cambiando esas identificaciones y borrando la historia personal que está ahí en el clan, en todos estos lugares que hemos diseñado dispositivos para borrar cada una de esas cosas y conectar, digamos, con lo que vendría a ser eh, la parte más luz, que cada uno, esa parte es libre albedrío. Oíme, ¿y viste avances en tus consultantes o las personas que se fusionan en estos encuentros que duran meses con vos? ¿Ves Sí, avances? tenés todo lo que está ahí en Instagram, ¿no? Yo no soy mucho de eso, pero bueno, me dijeron que tenía que mostrarlo, pero sí, yo tengo
cientos de casos de cánceres que desaparecieron. Por ejemplo, en algo que siempre, madres que no podían tener hijos, ¿sí? La típica, porque era el mito que yo venía a reparar, eran las madres separadas sin dinero, ¿no? Porque era como la historia de mi vieja, entonces era como que todas las consultantes y todas las alumnas venían de eso y nos dedicamos mucho a empoderar esa parte. Hasta que vi el mito y me salí de ese lugar de hijo, ¿no? Entonces ahora, hace ya unos años que ya están llegando hombres también y está viniendo otro tipo de personas, ¿no? Qué bueno, Pero sí. sí, si no, yo siempre digo, ese es mi pisti, yo no hablo de algo que no haya probado yo y que ya no esté pasado por un método científico, por otras personas, y decir, este es el protocolo que funciona. Y tiene que funcionar antes que yo lo presente en un 80%. Si no, no lo presento. Mira, Si no, era un imaginario. Si no, es un imaginario. Esa es mi ética. sí, claro. ¿Me entiendes? Sí, O sea, bueno, lo del clan y todo, yo hablo con certeza por lo que atravesé y por lo que otras personas atravesaron en mi escuela y como consultantes míos. La escuela ya pasaron 6.000 personas y como wow. consultantes fue más de 20.000. Qué recurrente algo, ¿no? ¿Sabés que en dónde me detuve? En esto que mencionabas de la ingeniería y de tu lado empírico depositado en esto de los engranajes mentales Sí. y ser programador y demás. Y me vienen cantidad de personas que son realmente personas que se dedican a la expansión de conciencia, que vienen de la misma rama, Ulises. Ujú. Vienen Hay una lógica de la matemática, ingenier sí, programadores, ingenieros, y entonces digo, qué interesante ver cómo ese conocimiento previo, tan ujú, duro, ¿no? Lo pueden integrar de una manera y se les abre un panorama sí, fantástico. sí. Bueno, el mismo Hammer, que es el que de ahí después surge la decodificación, la biología, Sí, surge Hammer. sí, Hammer era médico, pero también era físico. claro. Entonces tenía un conocimiento más, dicen la otra vez, no, que no se enseña lógica. Vos cuando aprendés de física, aprendés de matemática, y cuando aprendés de matemática, aprendés de lógica. Yo como programador aprendo de lenguaje, aprendo de lenguaje, yo aprendo los lenguajes de programación y que cuando pasa esto, pasa lo otro, todo lo que tiene que pasar. Y cuando yo me pongo a estudiar el psiquismo, el cerebro y todo, yo veo que hay una lógica ahí. Y yo veo que hay programas. Cuando pasa esto, sentirse así, responder así y hacer esto. Es lo mismo que las máquinas que yo hacía. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo mismo que hacía para reparar las máquinas. Le voy a borrar el programa y le voy a instalar uno nuevo. Si yo, no le, si yo Claro. solamente le borro el programa, como el psiquismo no conoce otro mito, él mismo escribe el mismo de vuelta encima. Entonces, ¿entiendes? Entonces, por eso, Mm. después cuando yo digo, bueno, o sea, primero que hay que hacer es encontrar el origen, descubrir esto, vaciarse, ver en dónde está escrito el programa, si está escrito en el límbico, si está escrito en los ancestros, borrarlo de todos esos lugares, y cada uno tiene su lógica para borrar, y luego tengo que instaurar un nuevo programa. Cuando yo veo que, cuando conozco a París y todo, y habla de cómo se movían también los grandes maestros para eso, digo, es lo mismo descubrir el programa, poner un programa nuevo que tengo que dar fe con actos, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Bueno, eso yo empecé hace 25 años, porque yo dije, la misma lógica que uso para reparar las máquinas que con el robot es encontrar el programa fallido y el mito es como un programa, es un lenguaje, ¿no? Cuando pase esto, hace esto, y vos yo lo que voy leyendo es, lo que voy escuchando en realidad, es que hay un programa que está escrito en forma de mito. Cuando pase esto, hacer esto, y tiene dos, ¿no? Tuc, Qué tuc, 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 0, 1. bárbaro. Y lo simbólico es fuerte también. Claro, lo simbólico es lo más poderoso, Mm, porque es la posición del observador. mm, La gente dice, hay que cambiar la percepción. Por ejemplo, Enrique sí, Correa siempre dice, hay que cambiar la percepción. La percepción no es lo que hay que cambiar. Lo que hay que cambiar es la posición. La ciencia nos dice, el observador cambió la percepción. No, cambió la posición. Cambió la posición desde donde está midiendo. Es la pisti, cambio de pisti. Ahora pienso, hablo, interpreto y actúo desde un lugar simbólico llamado el héroe, en lugar de la víctima y el salvador.
o llamado el hombre, o llamado la mujer, ¿no es cierto? Que vos vas a decidir ahí, porque aparte, ahí en lo simbólico tenés dos símbolos, masculino y femenino. Y el femenino está oculto, porque en los mitos griegos que nosotros seguimos, tienen un solo problema, tienen una sola falla todo el programa, que no tiene simbología para la mujer. No está simbolizada, le falta un símbolo que lo nombre, eso lo vio Lacan. Le falta un símbolo que lo nombre, entonces, como no hay un símbolo que lo nombre, el único símbolo que existe es el falo para nombrar al hombre, lo que hace el psiquismo, tanto en el hombre como en la mujer, o me pongo del lado fálico y soy dura, fuerte, firme, todos se apoyan en mí, soy como un falo, o me pongo como objeto del otro, ¿sí? Sí. O, ¿se entiende? Busco algo que me dé una simbología, un objeto que me dé una identidad. En ese caso, tengo un hijo para yo ser madre. Pero en todo eso no hay mujer, porque Interesante. confundimos los lugares. Pensamos que hijo, padre o esposo es ser hombre. No, son hijo, padre y esposo. Y acá están los programas, todos los programas están acá, de lo que tenés que ser y lo que tenés que hacer. Entonces, te casas y ¡tup! Se empiezan a activar todos los programas que están, es decir, los mitos de cómo tiene que actuar papá. Y el mito dice que papá tiene que fallar. ¿Por qué? Porque en todos los mitos los padres son fallidos. El primer mito te trae todo. Por eso yo digo, cuando vos en una constelación acomodás y decís, no, ahora ponete en lugar de hijo, listo, lo cagaste, lo pusiste en pendejo. Porque no es que cambió nada, simplemente ahora va a vivir desde mitos que creo que son padre, hijo y madre, pero esos son mitos, ¿se entiende? O sea, yo soy hijo de la madre tierra y yo soy hijo del padre sol. Ese puede ser el mito en el que yo viva. Pero para eso tengo que dejar de actuar lo que los mandatos me dicen que yo tengo que ser como Ah, hijo pero de papá y sí, mamá humano. y bueno, Si no, estoy ahí están esos simplemente haciendo hilos. rituales, ¿me entiendes? Mm, mm, mm. Por eso, si yo dejo de hacer lo que me dice el mito que tengo que hacer como hijo, yo ahí puedo adoptar otro hijo, otro mito y decir yo, no, ahora esta señora es la que me dio a luz y este es el señor que también, le agradezco todo, pero yo ya no hago nada de esto. Ay, Yo hago esto. nene, ¿sabes? Se me viene a la mente un montón, con amor lo digo, de imágenes de las tanas, de las madres italianas, Oh, es que de yo, las madres. sí, es que soy re crucificado por esto, pero bueno. Se me viene a la cabeza. Esto va a quedar grabado. Es interesante volver a revivirlo, volver a escuchar una y otra vez, volver a incorporar, porque va desmistificando mucho de lo que tenemos incorporado, de lo que nos da culpa patear el tablero tantas veces que nos. Y hay algo interesante que vos mencionás, que lo he escuchado en otras corrientes, donde se habla de expectativa cero, ¿no? Cero expectativa. Y vos le decís, no, no, y no te ilusiones, no ilusionarse directamente. Y que también, viste, es algo de decir, hoy la pucha, ni eso puedo. No, lo que pasa es, mira, en el camino primero, antes de empezar a usar el imaginario y la ilusión, es preguntarse de quién es esta ilusión. Ah, ¿Por qué? Porque el ego es el que te pone la imagen. El ego empieza a usar la pantalla de tu imaginación y empieza a crear una ilusión que en realidad llenaría el vacío de alguien. sí, ¿Entiendes? Como la ilusión está puesta ahí, pone el deseo, pone un deseo que no es propio. Era el deseo de mamá, de las mujeres del clan, anda a claro. saber, eso ya después en mi consulta o en mi escuela lo ves. Pero tenés el deseo. Y vos lo perseguís para no, el ego pone un deseo para que vos no lo consigas, para que te angusties. Entonces ahí él puede existir. Porque entonces, no, pero me ilusioné. Entonces, claro, porque creaste una ilusión y no te preguntaste si esta ilusión estaba llenando un hueco. Claro. Es Es que no decir, sucede. partía desde un lugar que era carencia, entonces vamos a llegar a una carencia. Claro. Entonces una vez que vos limpias eso y sabes muy bien, ahí sí usa tu imaginario para la creación, pero que sea de tu propio deseo. Acá todo el problema es seguir el propio deseo y no el deseo del otro, ya sea el otro adentro o el otro afuera, porque toda catástrofe es por eso. Todo lo malo que te Oíme, pasa en tu vida es porque seguís el deseo del otro, ya sea el de tu ego o el de alguien de afuera. claro. Dame una buena noticia.
lo voy a detectar a tiempo, porque claro, estamos todos ya, así como, ¿entendés? En esta cuestión habituada, en este círculo de la Ujú. ratita. Dame la buena noticia, no es si salgo de dar círculos, pero que puedo detectar rápido cuando me estoy metiendo el círculo, ¿entendés? Creo que Yo, eso sería yo he interesante, estado, yo he estado no estar tanto tiempo ahí. yo he estado en millones de infiernos porque es como parte de mi trabajo. Yo veo donde el ego no quiere que yo entre y yo me meto, ¿me entiendes? Porque Mm, ahí debe haber mm, algo muy sabroso para que yo descubra, ¿no? Que después voy a compartir. Y las cosas pasan cuando tienen que pasar. Y me voy a dar cuenta cuando me tenga que dar cuenta. Y me voy a dormir para volver a despertarme. Y mm. el final, y esto yo lo he leído en un montón de lados, el final ya está asegurado. Pero hay una ley temporal, ¿sí? Hay una ley del tiempo. ¿Sí? Hay 4 tiempos en iniciación, ¿no? No solamente el cronológico. Y hay un tiempo que acelera el tiempo, justamente, ¿no? El rápido. Quiero Sí, hacerlo rápido, ¿sí? Y es sí, conectarte con el disfrute. Cuando vos disfrutas de los pasos que estás dando y estás pensando en el... Dicen, mucha gente dice, quiero descubrir mi propósito, ¿no? Así, el propósito no se descubre, se elige. ¿Me entendés? Punto. ¿Me entendés? Y si querés un propósito, el propósito es lo que estás pasando ahora en este momento, ¿qué estás solucionando? ¿Qué estás viviendo? Es tu propósito ahora. ¿Se entiende? Entonces ahí sí vas a estar, porque por eso al principio hay un estado de acecho. Nosotros enseñamos a callar el diálogo interno, y cuando vos callás el diálogo interno, estás en total silencio en tu interior, ¿se entiende? Ahí ves súper claro. Entonces, y eso te conecta con un estado de disfrute, lo que está pasando es lo que está pasando. ¿Quién dice que a dónde tengo que llegar? Eso cambia. Ahora hay que tener un montón de seguidores, ahora hay que vivir en la playa viajando, ahora hay que hacer temas acá. Es lo que están haciendo todos, capaz que se equivoquen, ¿eh? Porque en la historia de la humanidad, cuando hemos seguido las masas, se han equivocado las masas. ¿Se entiende? sí. Digo, ¿no? Capaz que es una repetición. Pero eso cambia. Nuestros padres querían otras cosas, entonces, perseguir qué deseo. ¿Sí? Viví ahí lo que estás viviendo ahora, lo que está pasando ahora, consciente, atravesando, ¿no? Porque el infierno se atraviesa encendiéndote, porque Wow. para eso Hoy está el fuego. nos regalás para despedirte, te agradezco muchísimo tu No, tiempo de corazón. gracias, Me fue muchísimas muy gracias, Ernesto, lo grato pasé re lindo. realmente. Súper rico. ¿Me regalás la primera puerta? Sí, Dale. la primera puerta tiene que ver con darnos cuenta de lo que se dieron cuenta todos los iniciados. Buda también, cuando él se despierta, él dice, hay algo en mí que no soy yo. ¿Sí? Es decir, el primer estado es este estado de acecharse, de escuchar a quien está hablando y saber que yo no soy eso. Que yo tengo que empezar a decir, hay algo en mí que no soy yo. Y dejar de identificarme con mis pensamientos y con mis deseos, sino que el proceso de simplemente observar esto, observar a ese que está en mí y no soy yo. Le pueden decir entidad egoica, le puedo decir el cuerpo del dolor, como le dice a Hartole, ¿sí? Mm. Le puede decir el predador, como le decía Juan Matus, el hombre máquina, como decía eh, Gurdjieff, ¿vale? Pero ese es el primer paso. El primer paso es saber que hay dos en mí. Un niño herido que es el ego y después está mi conciencia, que es Dios. Es decir, que vos, ¿cómo no te vas a perdonar? ¿Cómo vos no te vas a dar eso que querés darte? Estás esperando que va a pasar algo, que vas a ir a algún lado. Vos ya está en vos eso, ya Dios está en vos. ¿Por qué? Porque sos consciente de que sos consciente. Cuando vos sos consciente de que sos consciente, ahí entraste en la división, en la dimensión divina. Y desde ahí observa a este niño. ¿Se entiende? Que el niño corazón hay que hacerlo crecer. Porque si no, siempre estamos sanando el niño. ¿Se entiende? Entonces en la primera puerta tenemos dos enseñanzas. Una enseñanza que es el lado izquierdo, que es para aprender a callar el diálogo interno. Se puede hacer con meditación, se Ajá. puede hacer con meditación, sí se puede hacer con meditación, pero simplemente es como una meditación más al estilo Chopra, simplemente me siento y dejo que pasen las cosas.
Otro truco es la apnea. Te Ah, paras un rato ahí y empezar a acumular silencio, ¿sí? Y otra forma es mantener la vista, ¿sí? Sin enfocar la vista en ningún lado, entonces tu cerebro se llena de información y se calla el diálogo interno. Cuando vos llegas ahí esos primeros segundos de diálogo interno, el diálogo interno, el silencio interno se va acumulando en tu cuerpo. Entonces, si vos lograste un segundo, después ese segundo vas a llegar súper rápido y después vas a seguir acumulando hasta que llegas a querer poder callar el diálogo interno todo el tiempo. Y tu centro está acá, en el segundo chakra. mm, Cuando la gente dice, ay, estoy descentrado, bueno, porque tenés que llevar toda tu atención y toda tu presencia al segundo chakra. Desde ahí, habla, pensar, actúa, interpreta. Porque ahí está tu voluntad. Cuando la persona vos le decís, ahora si estuvieras pensando, ¿dónde está tu energía del pensamiento? Está por acá, está en mi cabeza. Nunca se descubrió que la conciencia, la mente, está en el cerebro. Es no local y no temporal. Pero si vos llevas tu atención y estás ahí en tu centro, y tu centro es el centro, medí tu cuerpo, ahí está tu centro. ¿Vale? ay, Bueno, gracias. al contrario, a vos, Ulises, de corazón. No, Gracias por tu aporte genuino, a gracias. elevar la conciencia No, y gracias por esta a oportunidad. contagiar a tantas personas. Gracias. Queda grabado, así que lo vamos a compartir. Dale, Hasta la etiquetame así, también próxima. lo pongo en mi Instagram. Listo. Gracias infinitas de Muchísimas corazón. gracias, A muchas ti. gracias.